La primera vez que me pasó, pensé que era mi abuela, pero ella estaba durmiendo. Esa noche me había quedado en su casa, en el campo. Dormíamos en habitaciones contiguas, separadas apenas por una pared fina y una puerta que casi nunca cerraba del todo. Era una noche tranquila, demasiado, no había viento, no se escuchaban animales, ni siquiera los perros, ese silencio que al principio parece normal, hasta que empezás a notarlo demasiado. Me acosté temprano, dejé el celular cargando y apagué la luz. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté de golpe, no por un ruido fuerte, sino por algo más sutil, como si alguien hubiera dicho algo muy cerca. Abrí los ojos, pero no me moví. La habitación estaba completamente a oscuras, y por un momento pensé que había sido un sueño, hasta que lo escuché. Silvina. Mi nombre, dicho desde afuera. Me quedé inmóvil. Era la voz de mi abuela, igual, exacta. Lo primero que pensé fue que se había levantado. Capaz necesitaba algo, capaz me estaba llamando desde el patio, pero hubo algo que me hizo ruido al instante. Ella nunca me llamaba por mi nombre, nunca. Siempre usaba un apodo o simplemente me hablaba sin nombrarme. Nunca decía Silvina, nunca. Pensé que capaz había pasado algo, que necesitaba ayuda, que estaba en el patio. Me incorporé un poco en la cama, tratando de escuchar mejor, y en ese momento la oí, desde la habitación de al lado, tosiendo. Se me heló el cuerpo, porque eso significaba una sola cosa. Ella estaba ahí, durmiendo, no afuera, no en el patio, ahí, a menos de 2 metros. El silencio volvió por unos segundos, y después... Silvina. Otra vez, más cerca, como si ahora estuviera justo del otro lado de la ventana. No me moví, sentía que si hacía el más mínimo ruido, eso iba a saber que yo estaba despierta. Silvina, vení. La voz era igual, pero el tono no, era más insistente, como si supiera que yo estaba escuchando, y ahí entendí algo que me dejó peor. No era solo que me estaba llamando, era que estaba esperando una respuesta. Miré hacia la ventana, estaba cerrada, pero la cortina mal corrida, había una abertura mínima y desde ahí la oscuridad parecía más oscura que el resto de la habitación. No veía nada, pero la sensación era clara, había algo del otro lado, esperando. Me senté en la cama por un segundo. Pensé en acercarme, en correr la cortina, en decir algo, pero justo cuando estaba por hacerlo, escuché otra vez a mi abuela del otro lado de la pared. Se movió en la cama y volvió a toser. Ese sonido me frenó porque me confirmó lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Lo que estaba afuera no era ella. La voz volvió una vez más baja, más cerca. Silvina. No respondí, no me acerqué, no hice nada, solo me quedé ahí, escuchando, hasta que dejó de pasar. No hubo pasos, no hubo ruido de alguien alejándose, simplemente dejó de llamar, pero el silencio que quedó no era el mismo de antes, era más pesado, como si algo todavía estuviera ahí. No sé en qué momento me dormí. A la mañana siguiente me levanté con esa sensación rara, como si todo hubiera sido un sueño, pero no lo era. Fui a la cocina y mi abuela ya estaba ahí, como todas las mañanas, preparando mate. Me miró apenas entré, como si se hubiera dado cuenta de algo. No me preguntó nada. Fui yo la que empezó a hablar. Le conté lo de la noche, la voz, la ventana, todo. No me interrumpió, no dudó. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y después dijo algo que no me esperaba. A mí me pasó lo mismo cuando era chica. Mi mamá siempre me decía lo mismo antes de salir de noche. No importaba a dónde fuera, ni cuánto tardara. Siempre se detenía en la puerta, me miraba y repetía: no abras si escuchas que te llamo desde afuera, aunque sea mi voz. Nunca lo decía en broma, nunca. Yo era chica cuando empezó a decirlo y al principio no le daba importancia. Pensaba que era una forma de asustarme, para que no saliera sola, para que no me acercara a la puerta. Pero había algo en su tono que no encajaba con eso. No sonaba como advertencia, sonaba como recuerdo. Le pregunté muchas veces por qué. Nunca me explicó, solo decía: en el campo hay cosas que aprenden a imitar. Y cambiaba de tema.
Durante años no volvió a mencionarlo, hasta una noche. Yo tendría unos 12, 13 años. Vivíamos bastante aisladas, una casa sola, rodeada de campo. Al frente había un patio de tierra y un algarrobo viejo, enorme, de esos que de noche parecen otra cosa. Esa noche mi mamá tuvo que ir al pueblo con mi tío. Mi abuela se había enfermado. Antes de irse hizo lo de siempre, pero esta vez distinto. Se quedó un segundo más de lo normal en la puerta y lo dijo más despacio. No abras si escuchas que te llamo. Después se fue y me quedé sola. No sé en qué momento me dormí, pero me desperté de golpe, no por un ruido fuerte, sino por algo más suave, un golpe. Abrí los ojos, la casa estaba en silencio. Miré el reloj, pasaban un poco de las 2 de la madrugada. Los golpes volvieron, más claros. Y entonces... Hija. La voz venía de la puerta, se me heló el cuerpo, era mi mamá, exacta, pero había algo que no cerraba. No escuché ningún auto, ningún motor, nada, solo esos golpes. Hija, abrime. La voz era igual, pero el tono no. Me levanté de la cama, despacio, sin hacer ruido. Los golpes volvieron, más seguidos. Soy yo. Y ahí me acordé de todo, de cada vez que me lo había dicho. En el campo hay cosas que aprenden a imitar. Me quedé quieta, a unos metros de la puerta, sin responder, sin acercarme. La voz volvió, más suave, más insistente. Hija, abrime, hace frío. Era perfecta, pero hubo algo que me hizo ruido, algo mínimo. Mi mamá nunca decía eso así, nunca. Siempre hablaba distinto, más simple. Esto sonaba repetido, como si alguien estuviera usando palabras aprendidas. Me acerqué a la ventana, la cortina estaba apenas corrida. Miré hacia el patio. Y ahí la vi, debajo del algarrobo, una figura, quieta, demasiado quieta. La luna apenas la iluminaba, pero se distinguía. Estaba de pie, con la cabeza inclinada hacia atrás, de una forma que no era normal. Y entonces volvió a hablar. Hija. Pero esta vez la voz salió de eso, no de la puerta, de la figura, ahí, en el patio. Sentí algo que no había sentido antes. No era solo miedo, era certeza. Eso no era mi mamá. Los golpes volvieron, pero ya no eran iguales, más rápidos, más desordenados. Abrime. La voz cambió, como si hubiera 2 voces al mismo tiempo. Una igual a la de mi mamá, la otra no. Me quedé quieta, sin hacer nada, sin responder. Después de un rato, todo paró, los golpes, la voz, todo. Pero no volvió el silencio de antes. Se empezaron a escuchar pasos alrededor de la casa, lentos, arrastrados, como si eso siguiera ahí, esperando. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentada, escuchando, hasta que dejó de sentirse. Cuando mi mamá volvió, le conté todo. No me interrumpió, no dudó. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y dijo, menos mal no abriste. Después agregó, hay cosas que viven en el monte, cosas que no tienen voz propia. Me miró y terminó, pero escuchan. Desde esa noche entendí algo. No es solo que imitan, es que esperan a que estés sola, a que dudes, a que confíes. Y si alguna vez escuchas a alguien llamarte desde afuera, con la voz de alguien que conoces, no respondas, no te acerques y no abras.